Bendiciones y bienvenidos a este su programa de Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo esta enseñanza en este día acerca de lo que son las vendas mágicas y los velos mágicos, basados en Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Y vamos a estar viendo esta enseñanza, cómo hasta el día de hoy se está de alguna manera afectando incluso la misma congregación, la misma iglesia del Señor, por medio de estas cosas. Y vamos a iniciar la enseñanza primeramente viendo que hay diferentes tipos de que la Escritura nos menciona de vestimentas, de vestiduras, y sabemos que hay cubiertas y velos que son de parte de nuestro Padre, una señal de autoridad, como hemos enseñado también en alguna de las enseñanzas de nuestro canal. Pero también vemos que, por ejemplo, hay como manto delegado de Elías, vestiduras que traen bendición, tanto espiritual como física. Pero en esta ocasión vamos a ver algunas cosas también negativas que han sido usadas para engañar. ¿Cómo es posible que por medio de un velo, de algo que pueda ser como un objeto mágico, pueda una persona ser engañada? Y vamos a estar viendo este tema. Primeramente vamos a ver referencia de lo que estamos hablando, el poder que puede existir dentro de una vestidura que se ha impregnado incluso del mismo espíritu o de la carne de aquella persona que lo está usando. Y en este caso vemos el manto de Elías en el segundo libro de Reyes 2:14, donde dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir, aquí vemos el manto de Elías que tenía un poder. Pero también vemos en Hechos 19:12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vemos aquí también una administración por medio de paños o delantales. Vemos nosotros que enfermedades se iban y espíritus malos salían, es decir, una administración de sanidad y liberación. Hay un poder grande en medio de las vestiduras también. Nos enseña Mateo 14:36, y le rogaba que le dejasen tocar solamente el borde de su manto. Está hablando de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y el borde del manto, bajo un estudio sabemos que son los tzitzit, que era lo que estaba saliendo como borde del manto. Y obviamente estos tzitzit, hay una enseñanza también ahí en el canal, usted la puede buscar, acerca del poder que tiene esto y lo que representan los tzitzit. Y dice que esto era lo que tocaban, dice que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, dice, quedaron sanos. Es decir, había un poder emanando de aquí. Por eso en otra porción, cuando aquella mujer toca el borde del manto del Señor, dice que el Señor dijo: he conocido que ha salido poder de mí. Porque esto es lo que produce. Y nuestras vestiduras obviamente también pueden ser unas vestiduras que están bendecidas o también que pueden estar contaminadas. Dice en Judas 1:23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Pero mire cómo dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, antes de continuar, quisiera decirle que esto no es para irse a un extremo y decir, por eso nosotros hemos enseñado también dentro de la congregación, que cuando uno adquiere alguna ropa, alguna vestidura, algún tipo de vestimenta o algo que se adquiere y que se pone, también sean anillos, sean pulseras, sea lo que sea, es muy importante dar una acción de gracias a Dios por esto, porque la oración de acción de gracias es muy poderosa para santificar. Porque imagínese usted que uno vaya a comprar ropa usada, por ejemplo, y uno no sepa de dónde viene, quién fue que la usó. Esa ropa puede ser que esté contaminada. Entonces, debemos de tener un cuidado. Ahora, no estoy diciendo,
que debemos de irnos a un extremo, pero sí debemos de tener un balance y tener la sabiduría de Dios. Ezequiel 13:1, vamos a ir iniciando ahora sí acerca de esto de los velos mágicos y las vendas mágicas. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Una de las cosas que está vinculada a lo que vamos a hablar en este día es la administración profética, cómo hoy en día se ha utilizado y desde el tiempo antiguo, de tal manera que ha desviado el corazón de la gente. Incluso hay una enseñanza donde hablamos de que cuando un profeta en el tiempo antiguo era encontrado, hallado culpable de profetizar con la finalidad de desviar a alguien del camino, ¿sabe qué dice la Escritura? Dios les decía: apedren a ese profeta, mátenlo, maten a ese profeta que sea así. Qué tremendo enseñanza viene en relación a los profetas que profetizaban de su propio corazón. Ahora, entonces nosotros vemos que hay una profecía que viene del corazón de un profeta, que es de ellos y que no es de Dios. Y es algo que está pasando en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas a lo mejor ni siquiera son profetas, a lo mejor ni siquiera tienen el don de profecía ni el ministerio profético, y tal vez hay un espíritu influenciando en su vida que tal vez es un espíritu erróneo. ¿Y qué es lo que hace estas personas? Ven a alguien y ven lo que hay en su corazón. Tal vez tienen un espíritu de adivinación, o tal vez hay un espíritu de discernimiento. ¿Y qué es lo que le dicen a la gente? Lo que ellos están viendo en el corazón de esa persona. Y pues obviamente esta persona dice: Dios me habló porque nadie sabía esto y hablaron algo que estaba en mi corazón. Claro, pero hay diferentes maneras de ver lo que hay en el corazón. La misma Escritura nos dice que nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones, entendiendo lo que había en el corazón de la gente, entendiendo lo que había en el corazón de los fariseos y saduceos, les dijo palabras. Pero qué tremendo es cuando una persona tiene una influencia que no es de parte de Dios y ve lo que hay en el corazón de alguien y les dan una profecía, una palabra en nombre de Dios y no es de Dios. Dice aquí: por su propio corazón. Ahora, a lo que vamos a llegar no es tanto hablar de los profetas o de la profecía, porque nosotros creemos también en un ministerio verdadero, fiel, profético, y que es muy necesario dentro de la congregación. Pero también quiero comentar que hay gente que manipula otras personas y que incluso les llegan a dar objetos, y eso es de lo que vamos a tratar más en este tema, que les dan objetos para que esa influencia y esa palabra que se le ha dado quede como un pacto, como algo que se consolida, y esa persona esté bajo esa influencia de esa palabra que le dieron. Es decir, para que me entienda mejor, como una persona que llega con otra y que le dice: oye, ¿sabes qué? Dios me habló esto para ti, me dijo esto y esto, y pues tal vez la persona hasta le cae bien y dice: es que sí vio lo que había en mi corazón y esto y lo otro, y a lo mejor hasta le regala un objeto. Y esta persona se lo pone sin saber que tal vez ese objeto la va a mantener a esa persona bajo un espíritu de engaño para que crea lo que le dijo a esta otra persona nombrándose profeta, y que realmente lo que está haciendo es desviar a aquella persona del camino del Señor. Y mire, sigue diciendo Ezequiel 13:3: así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos, dice, de su propio espíritu y nada han visto. Es decir, que también hay ministración del espíritu propio de una persona. Es decir, que no venga del espíritu de Dios, sino de la misma persona que está profetizando. Y nosotros sabemos que la profecía no puede manejarse así. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, oiga, el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
es decir, las declaraciones de Yeshua, la enseñanza de Yeshua, lo que él habló es el espíritu de la profecía, de tal manera que la profecía tiene un espíritu, y esto viene por causa de la declaración de nuestro Señor Jesucristo, y no se debe de influenciar bajo el espíritu de un ser humano, que diga es que yo creo, es que yo pienso, es que mira, ponte esto. Hoy en día hay tantos lugares donde les dan objetos a las personas, donde les dicen mira, dame tu ofrenda y yo te doy esto, mira, te da tanto de ofrenda y te doy este objeto, llévalo a tu casa, este objeto te va a ayudar, este objeto tenlo ahí, ora con él, haz tantas cosas, y les dan consejos, y lo que no saben estas personas es que ese objeto trae una situación de engaño, de hechicería, como un sortilegio para traer contaminación a la vida de esa persona. Qué terrible. Mire, dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dice enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esta porción de esta mujer llamada Jezabel? Nosotros sabemos la historia allá en el libro de los Reyes, donde aparece esta mujer llamada Jezabel, que estaba contra los profetas de Dios, los profetas verdaderos, auténticos, como lo era Elías. Pero aparece esta mujer llamada Jezabel y trae un terrible caos en todo el pueblo de Dios allá en Israel. Pero también nosotros vemos que llega Elías para combatir este espíritu y esta mujer llamada Jezabel, porque también es un espíritu. ¿Cómo es posible que una mujer que había vivido hace muchos años atrás vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis? Y es decir, estamos hablando de miles de años de diferencia, y nos marca que vuelve a aparecer esta mujer para seducir, y se dice profetiza, no que sea, se dice. Ahora, por eso es tremendo ver que en este tiempo, hermana amada, que estás oyendo esta enseñanza, el velo o la cubierta que tú tienes, que tú te estás poniendo, debes de saber de dónde viene. Es decir, también cuando tú si la compraste, si tú la adquiriste, debes de darle gracias a Dios y pedirle a tu pastor o tú mismo orar y decirle, o a tu esposo, si está en el camino del Señor, para que esa cubierta sea esa señal de autoridad que está sobre tu cabeza, pero sabiendo que viene una bendición a través de ella, porque hay gente que también regala este tipo de objetos y las personas se los ponen sin saber que tal vez vienen influenciados. Muchas veces se ha visto de personas hechiceras bajo el espíritu de Jezabel, personas, mujeres infiltrándose en congregaciones para traer situaciones terribles a las congregaciones, al pastor y a la gente de esa congregación, movidos por el espíritu de Jezabel. Qué tremendo es esto que está pasando en el tiempo de hoy, y tenemos que tener cuidado con eso. Ezequiel 13:5 dice, sigue diciendo esta cita de Ezequiel: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista, dice, firme en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Qué tremendo que desde aquel tiempo y hasta el tiempo de hoy hay personas que se mueven por adivinación, que se mueven y que dicen el Señor me envió, y que no fueron enviados, y que ellos aún esperan que el Señor confirme la palabra de ellos cuando el Señor nunca ha dicho nada. Qué tremendo. Y es algo que incluso en ocasiones hemos vivido también en diferentes congregaciones, gente que se ha infiltrado. Nos contaban una experiencia en una ocasión de una persona que se infiltró, y pareciera ser que esta persona hermana pues era muy fiel, iba a todos los cultos, llegaba siempre temprano al culto, siempre se iba antes de que llegara cualquier otra persona, allí estaba, incluso antes que el mismo pastor, ya traía hasta sus llaves, esta persona abría, se metía y oraba.
pero nadie nunca se había dado cuenta lo que realmente estaba haciendo. Y cuentan en este testimonio que una vez el mismo pastor, llevado por el Espíritu de Dios a ver realmente, porque le habló y le dijo, esta mujer es una persona infiltrada y lo que está haciendo es hechicería, brujería dentro de la congregación y maldiciendo. Y una vez este pastor se acerca, cuando esta hermana sin saberlo se fue y según estaba orando ahí cerca del altar, cuando el pastor se acerca, escucha que la mujer está maldiciendo la congregación, está maldiciendo el lugar donde se adora a Dios, está maldiciendo en la familia pastoral, está declarando palabras de maldición y de hechicería y brujería sobre ese lugar. Qué tremendo es cuando se infiltran estas cosas dentro de una congregación, porque hasta el día de hoy existe. Y más cuando incluso hay gente que está regalando cosas dentro de una congregación y y a lo mejor objetos que han sido trabajados por gente que conoce de hechicería, de brujería, y se lo dan a las personas, y esas personas influenciadas por ese espíritu negativo están en una condición terrible. Dice Hechos 16:16, mire, ¿por qué hay gente que se mueve bajo adivinación? Hechos 16:16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y a lo mejor hasta se sintieron bien. Dijeron, ay, qué bonito se oyó eso, mira esta muchacha, qué bendición que venga diciendo y dando voces y que somos siervos del Dios Altísimo. Pero una vez que se dio cuenta que el espíritu en el que hablaba no era un espíritu bueno, mire, la Escritura dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ya cuando se dio cuenta realmente que no era bajo un espíritu de Dios, dice, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Qué tremendo cuando incluso hay personas movidas por cosas negativas en las congregaciones incluso, y no nos damos cuenta que a lo mejor hay gente metida, infiltrada, siendo tropiezo para otros dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque este mensaje se lo daban a una iglesia de Apocalipsis, recuerdes, y le dijo, es que tengo contra ti que tienes a esa mujer ahí, tienes ese espíritu ministrando en la congregación, de aquellos que se dicen que son profetas, de aquellos que enseñan y seducen a los siervos a fornicar, es decir, a salirse de las cosas establecidas y a comer cosas, es decir, a ser partícipes de cosas de demonios. ¡Qué tremendo! Ezequiel 13:18 dice, aquí ahora sí ya vamos entrando, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen, oiga, vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Es decir, ¿qué era lo que estaban haciendo en aquel tiempo? Estas personas llamadas profetisas, ellas cosían vendas mágicas, ellos hacían velos mágicos, y ¿para qué era? Para engañar a las almas, para tenerlas sometidas a estas personas, pero ¿con qué finalidad? Para sacarle a estas personas lo que ellos querían. Es decir, por eso dice, para mantener así vuestra propia vida, porque ¿qué era lo que hacían? Mantenían, es decir, déjame le digo algo tremendo que está pasando en el tiempo de hoy. Aquella gente que le saca el dinero, ahora yo no estoy hablando de los que piden diezmo o de los que piden ofrenda, que son para la obra de Dios, sino aquellos que lo hacen para ellos mismos. Es decir, hay una diferencia muy grande cuando una persona le enseña al pueblo a diezmar y ofrendar, porque ese dinero va a servir para la obra de Dios y para el mantenimiento. Pero qué tremendo cuando hay personas que buscan enriquecerse con esta economía,
para mantenerse a sí mismos. Qué tremendo, porque esto ya lo hacen con un engaño, para engañar, para sacar este dinero y enriquecerse. Y qué tremendo. Yo creo que hay una riqueza de parte de Dios. Creo que Dios nos quiere prosperar, pero hay maneras de lograrlo y alcanzarlo, y hay mucha gente que lo hace por medio de la hechicería y de la brujería en el tiempo que vivimos también. Mire, dice en este mismo versículo, pero esta otra versión de Biblia al Día dice: adviérteles que así el Señor omnipotente hay de las que hacen objetos de hechicería. Es decir, aquí ya no dice que las que cosen vendas, dice que hacen objetos de hechicería y sortilegios, dice, para atrapar a la gente. ¿Acaso creéis que podrá atrapar la vida de mi pueblo y salvar vuestro propio pellejo? Es decir, en aquel entonces hay una enseñanza en la que hablamos de algo que se enredaban el tefilín en los brazos el pueblo, y traían aquí como un cubo, y acá también en la cabeza, y esto tiene que ver mucho con esto, porque estaban pervirtiendo lo que Dios les había enseñado, el poder que Dios les había enseñado para poder orar. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban pervirtiendo esta enseñanza, haciendo este tipo de vendas para que la gente pensara que por medio de esas, es decir, ellos no creían ya en que era Dios el que hacía la obra, que la oración era hacia Él, sino que eran aquellas cosas, aquellas vendas mágicas las que estaban haciendo este poder en ellos. ¡Qué tremendo! Dios habla hoy, dice, y diles, esto dice el Señor: hay de ustedes que andan a casa de la gente, que cosen vendas mágicas, dice, para que todo el mundo se las ponga, y dice aquí como pulseras. Esta otra versión. ¿No será que hay ocasiones donde hay personas que van a diferentes eventos y cosas que les dan pulseras y cosas así? ¿Estás segura que esa pulsera trae bendición, o qué es lo que están produciendo en ti? Hay que tener cuidado de eso. Y hacen velos para que todos se las pongan en la cabeza. ¿Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga? Qué tremendo cuando estas cosas están pasando en el tiempo de hoy. La versión Biblia de las Américas dice: así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas. Aquí estoy hablando de estas filacterias, dice, para todas las coyunturas de la mano, y hacen velos para las cabezas, dice, de las personas de toda talla, con el fin de cazar almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveraréis vuestras vidas? Es decir, ¿para qué hacían esto? ¿Por qué les daban esta palabra mentirosa y les daban hasta estos objetos a estas personas? Para tenerlos bien a gusto. Y es lo que está pasando muchas veces en el tiempo de hoy. Hoy en día se predica muy dulce para que la gente pueda estar a gusto y no tenga ningún tipo de problema. Peca, hace lo que se le da la gana y no viene ningún tipo de disciplina, y creen que todo va a estar bien. Mire qué tremendo. Ezequiel 3:18 dice en nuestra nueva traducción del viviente: esto dice el Señor soberano, que aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores. Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? ¿Y para qué lo hacían? Mire, la palabra ahí cuando dice velos, vendas mágicas, es la palabra keset. Ahora, es la palabra keset con una kaf, no con kof. ¿Por qué? Porque esta misma palabra se puede confundir con lo que es un arco, pero no es la misma palabra en hebreo. Ahora, esto se está refiriendo a vendas mágicas, se está refiriendo a una estructura que se hacía como un cojín para poder desarrollar lo que le digo. Ellos pensaban a través de lo que hacían como si fuera un conjuro, alcanzar lo que querían por medio de la palabra que aquellas personas les habían dado, y ellos pensaban que todo estaba tranquilo. Cuando vemos el contexto de esa cita, ellos les decían paz, hay paz, y ellos dicen que hay paz cuando no hay paz. Pueden hacer lo que quieran, de todos modos todo está bien, no hay ningún problema. Eran falsas filacterias. Y la palabra
velos es mishpahá, que está hablando aquí de un velo, de algo que se extiende, de algo que se le ha dado como una cobertura, pero es algo falso, es decir, es un objeto, incluso algo que trae como un tipo de engaño, de hechicería, y esto lo vemos nosotros desde el tiempo antiguo. Ahora mire, Ezequiel 13:19, habéis de profanar entre mi pueblo con puñados de cebada y por pedazos de pan, dice, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Estaban dándole palabra de mentira falsa, de adivinación, hablando conforme su corazón, hablando conforme su espíritu de ellos, dándoles objetos mágicos para decirles todo va a estar bien, está tranquilo, mira, toma esto, sin saber que estaban engañándolos. ¿Por qué? Para poder obtener un puñado de cebada, para tener un pedazo de pan, matando, es decir, diciendo que estas personas estaban confabulando con chismes, con murmuración, matando personas que no deben morir, es decir, hablando negativamente y dejando vivir al que no debía de vivir. Qué tremendo que hoy en este tiempo también estamos viviendo este tipo de cosas. Dice Ezequiel 13:20, por tanto así dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. La palabra vuelo aquí está hablando de alguien que está próspero, que está siendo prosperado. Dice, yo las libraré de vuestra mano y soltaré para que vuelen como aves las almas de vosotras que cazáis volando. Es decir, cuando no piense que volaban, no, está hablando una palabra hebrea que quiere decir prosperar. Es decir, que buscaban personas específicas para arrebatar la prosperidad que ellos habían obtenido. Y qué tremendo que hoy en día también se ve eso en las congregaciones. A veces los pastores, no estoy hablando de todos los pastores, estoy hablando de que hay gente metida incluso dentro de una congregación haciéndose llamar pastor, pero no ha tenido ese llamado de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Mira a las personas que tienen dinero y extraen esa prosperidad para ellos. Pero qué tremendo cuando hemos sido llamados de parte de Dios y Él nos da las cosas que necesitamos. Cuando tú no tienes que andar diciendo nada, sino hay personas que en su propio corazón Dios les habla y les dice, quiero que le des esto a mi siervo. Así como Elías era sustentado por aquellos cuervos, Dios tiene cuidado de sus siervos, de sus hijos, de aquellos que aman su venida. Ezequiel 13:21 dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecéis con mentiras, dice, el corazón del justo, al cual yo no entristecí, dice, y fortalecéis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Es lo que le digo que está pasando en el tiempo de hoy. Las personas que están haciendo lo correcto de una manera son atacadas y los que están en pecado son fortalecidas para seguir en su propio camino. Vienen con aquellas situaciones y dicen, no te preocupes, no pasa nada, mira, con que tú entregues tu ofrenda, con que tú traigas tu diezmo, con que tú traigas la economía, no hay ningún problema. Puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo lo malo y nada va a pasar, porque yo te voy a cubrir, yo voy a orar por ti. Qué tremendo que hoy en este tiempo se vive este tipo de cosas sin ver la responsabilidad que tenemos como pastores. Y ahora, terminando con esto, mujeres, tengan ese cuidado de cuando tú tengas una cubierta, cuando tú tengas algo que te estás poniendo, sea pulsera, sea anillo, sea aretes, lo que sea, que sepas de dónde viene y que también des acción de gracias por aquello, como tú, si te lo han regalado, si lo has obtenido, si alguien te lo ha dado, si tú lo has comprado, que puedas darle gracias a Dios y que lo hagas de una manera correcta, porque también la Escritura menciona de las mujeres que se ponían todo esto para seducir, y dice incluso que danzaban moviéndose con la finalidad de seducir a las personas. Así que te invito a que nosotros podamos tener esa sabiduría de Dios para discernir y que cuidemos nuestras congregaciones. Apoya a tu pastor, apoya a tu apóstol, apoya al profeta que Dios ha puesto ahí, al evangelista, al maestro que
Dios ha puesto en tu congregación, y cuidemos que no haya este tipo de infiltraciones y de maldiciones, hechicerías, objetos que han sido dados, incluso pastores que han recibido objetos de personas y que traen un tipo de maldición, de hechicería, de brujería para causar cosas en la vida de ellos. Hay que estar orando, cubriendo sus espaldas, cuidándolos, protegiéndolos, siendo escudo para ellos. Que Dios te bendiga en esta tarde. Bendiciones.